Hacer un enlace en vivo y en directo como todos los martes con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hablemos sin censura de los temas más importantes. Doctora, muchas gracias por su paciencia. ¿Cómo le va? Doctora. Encantada de estar con ustedes como siempre. A ver, no la escuché. Bueno. A ver, Toño, ¿qué pasa? Tenemos a la doctora. A ver, doctora, la escuchamos. Yo estoy aquí, Vicente, encantada de estar con ustedes. Gracias. Oiga, doctora, pues muchos temas importantes, calientitos, ¿no? Al presidente Andrés Manuel López Obrador le quisieron sacar el tema del compadre y ayer se desactivó todo con el compadre publicando una carta diciendo que se baja de este contrato para proveer papel para los libros de texto gratuito, que no va a buscar indemnización por la cancelación del contrato, que no hay bronca con la licitación. El presidente creo que sienta un precedente importante que pues nunca lo hubiéramos pensado con Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas de Gortari. Pues mira, yo creo que es muy interesante todo lo que estamos viendo para un lado, para el otro, las críticas, los detractores también, es muy interesante escucharlo, porque al final de cuentas, por primera vez en nuestra historia, estamos viendo, digamos, de atrás del escenario lo que está pasando día a día. Con esto de las mañaneras, bueno, pues se van ventilando temas cada día, la prensa replica a las mañaneras porque pues no se está, digamos, obteniendo, no se está dando más información, muy poca más que lo que está ocurriendo a reacción de las mañaneras, y entonces casi estamos viendo lo que tal vez estaba pasando en otros gobiernos, en los debates y las críticas que había, pero que no salían de ahí, y ahora lo que estamos es que estamos del otro lado del escenario. Y sí, oiga, por cierto, un presidente Andrés Manuel López Obrador que no quita el dedo del renglón en lo que cree. Yo creo que no se le puede regatear su convicción, su congruencia en temas como ir frontal contra la corrupción. Algunos debatirán sobre sus ganas de transparentar las cosas que ocurren en el gobierno. En el tema de Venezuela, por ejemplo, deja claro que no se va a meter, pase lo que pase, haciendo válido eso de el respeto al derecho ajeno es la paz. En fin, un presidente firme, así lo entiendo yo. Mire, yo veo dos temas que me preocupan, Vicente, con esto. Por ejemplo, con lo de la corrupción. A mí me parece muy importante el discurso, mantener esa bandera. Yo creo que es central, todos lo entendemos como parte de esa ecuación maldita, ¿no?, que nos ha tenido en esta situación tremenda los últimos años. Pero el asunto es que hay una serie de leyes que acaban siendo el obstáculo sofisticado, muy elaborado, que se ha aprobado a lo largo de muchos años, que se vuelven un dique. O sea, lo que tenemos es que la voluntad, el discurso, reiterar ese combate es muy importante porque nos mantiene a todos alertas, pero también crea mucha expectativa sobre lo que se puede hacer y al final pues no se puede avanzar porque las leyes siguen vigentes, en tanto no las modifiquen, que eso sería lo que estaríamos esperando, pues realmente no proceden, por ejemplo, con temas como la estafa maestra o temas tan delicados como los más cercanos de César Duarte. O sea, cosas que todos los días vemos también, sea en la prensa o sea a través de otros medios, pero lo importante es que ese discurso tiene que llegar a un momento en que tenga eficiencia, que tenga efectividad, para que nosotros también podamos ver no solo la revancha, no solo esa donde hay un grito desesperado de la gente diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? Sabemos muy bien que se ha llevado una cantidad de recursos, todas estas salidas criminales, por ejemplo, en toda la parte de salud, ahora que se están dando a conocer la cantidad de fugas vía digamos, las compras de medicinas inadecuadas. Bueno, ahí es donde entra cómo se procede legalmente para que efectivamente se pueda recuperar, se pueda sancionar y se impida que se siga dando ese drenaje tan tremendo, Vicente. Entonces, tenemos un problema que no es menor, en este tema de la corrupción. Entonces, y si me permites el otro que también tú incluiste, el de Venezuela, ojo, la crisis en Venezuela, yo no me voy a meter a la cuestión política interna de Venezuela. A mí me parece que hasta ahora ya ha funcionado esa estrategia del gobierno mexicano y bueno, obviamente llegará a un punto en el cual se van a decantar también situaciones en las que México tendrá que decir algo más respecto a lo que vaya pasando. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que esas crisis en ese país, como en otros, está provocando un éxodo sin precedentes y hoy por hoy llegan, ojo Vicente,
700 personas cruzan la frontera, en algunas fronteras en América del Sur, Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Brasil, cruzan todos los días venezolanos solicitando refugio o asilo. Entonces, lo que tenemos es un éxodo impresionante, que ese éxodo no ha llegado a México, ¿eh? Nosotros estamos muy preocupados, y no es para menos, pero hay 3,000 personas que han llegado a nuestra frontera sur. En Tapachula están ahora 3,000 personas de varios países, sobre todo de Centroamérica, Cuba y algunos africanos, pero realmente son 3,000 personas respecto a 700 personas diario en otras fronteras. Entonces, nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas hay consecuencias, y nosotros no quisimos ver que hace 10 años el golpe que se dio en Honduras, eso es parte de las consecuencias de lo que nosotros estamos viviendo. O sea, el mundo de verdad es más pequeño, ¿no? Es más pequeño de lo que nos imaginábamos, porque las consecuencias son, si tú quieres, no inmediatas, pero a mediano plazo las estamos viviendo. Entonces yo creo que ponerlo eso en contexto ayuda a también ser más interesados en los temas, pero también más empáticos con la situación que están pasando, bueno, en cada uno de los lugares. Y en este momento mencionabas Venezuela, a mí me preocupa por las consecuencias que va a tener eso en términos humanitarios. Precisamente sobre eso, doctora, desde su perspectiva, ¿está asumiendo una respuesta correcta, eficaz, el gobierno de México ante lo que se vive en ambas fronteras, en la sur y en la norte? Porque en la sur sigue llegando gente y en la norte se sigue acumulando gente. ¿Cómo entiende usted lo que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta situación? Mira, yo creo que esto es una situación que, digamos, está más allá de lo que el gobierno mexicano hubiera querido en principio, sobre todo a pocos meses de tomado el poder, porque claro, la narrativa ha sido muy potente, muy interesante, pero esto contradice en los hechos, bueno, esa narrativa de libre tránsito y humanitario, lo que hemos visto no coincide y muchas veces es totalmente contrario. A ver, yo diría, Frontera Sur lo que tenemos es todo un aparato que quitó lo de las visas humanitarias, porque de repente sintieron que se les iba a desbordar, pasaron a otro tipo de visado. La gente, alguna, no quiere, seguir esa vía porque está muy tardada, y ahí es donde yo te diría, a ver, ¿qué necesidad de hacer tan lento el tema del registro si ya saben que la gente está desesperada por cruzar? Entonces, si lo vas a dar, bueno, dalo de manera eficiente, y si no, bueno, pues realmente entonces no se vale que estén diciendo. Entonces, hacen esperar ahí a la gente muchísimo tiempo. Ahí los tienen y ya se volvió un tapón. Después logran cruzar. Y fíjate que algo que a mí sí me sorprende, Vicente, yo no pensé que iba a ser así, pero 99% de la gente que está cruzando por nuestro país, su intención es llegar a Estados Unidos. Yo pensé que un número mucho mayor iba a buscar ya quedarse en México. No ha sido el caso, por lo menos en el discurso hasta ahora. Y bueno, llegan a la frontera norte, y ahí es donde yo quiero hablar un poquito más, Vicente, porque ustedes van a ser muy sensibles a entender esto. Lo que está ocurriendo también tiene que ver con esta geopolítica local. Donald Trump se está vengando de muchas de estas zonas fronterizas, que además han sido opositoras en términos electorales, y ha generado una situación de crisis en esas fronteras, ya sea del lado de California o del lado de Texas, sobre todo en El Paso, Texas. Ojo, ahí acuérdense que hubo un avance muy importante de voto demócrata, y que incluso uno de los potenciales candidatos demócratas es del Paso. Y entonces de repente, ¿qué ocurre? Una ciudad caracterizada por ser muy segura, por ser una ciudad santuario, en el sentido de que recibe a una población diferente al resto de Texas, ahora lo que tiene es una crisis realmente de población en el lado estadounidense, que está siendo atendida por la población civil, y del lado de México también la población civil es quien está atendiendo a esta gente que está llegando en números que no, mira, yo no quiero exagerar en los números, porque los números son pocos si hay recursos, Vicente. El problema es que no hay recursos, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos es que ya se volvió un tapón impresionante junto con lo que ya era Tijuana y San Diego, y lo que vemos es la política criminal del lado estadounidense de no respetar los acuerdos internacionales de lo que significa el asilo y el refugio, y por tanto permitir que la gente haga esa solicitud y en caso dado un juez aprobar o no de ese proceso. Lo que estamos viendo es que se están quedando en México, los están regresando a México, aun cuando el gobierno mexicano sistemáticamente ha negado el hecho de ser un tercer país seguro.
o sea, que no recibe recursos por eso, y eso está bien. El problema es que ahorita estamos en una trampa tremenda porque ni recibe recursos, pero sí tiene que recibir a la gente. Algunos me han dicho con mucha, digamos, hasta con coraje, Vicente, me dicen, pero ¿por qué México recibe a esa población? ¿Por qué México es cómplice del gobierno estadounidense en esta situación? A ver, ¿qué hacen? Poner ahí un dique, que la gente no la regrese y que se quede ahí, digamos, en el limbo fronterizo que es esta zona mínima de metros entre un país y el otro. O sea, por cuestión meramente humanitaria, el gobierno mexicano tiene que recibir a esta gente. Obviamente, no vemos un recurso económico importante que se tendría que estar dando para la atención. Vicente, si estamos hablando, vamos a ponerle que fueran 10,000 personas a lo largo de todo este flujo actual. No, vamos a decir un número. Bueno, ¿a poco un país, 14 economía más rica del planeta, un país de 125 millones de habitantes, con 10 millones de mexicanos que viven en el extranjero, no puede aportar algo para atender a esa población? O sea, esa es la parte donde, esa es la crisis, Vicente. No dar el recurso suficiente en lo que se va viendo que va a ocurrir también en la negociación con Estados Unidos, porque evidentemente aquí Estados Unidos está jugando de una manera muy ruda y bueno, no nos puede sorprender, ¿verdad? Tampoco eso, pero el problema es que avanza el proceso electoral y le es rentable a Donald Trump este tema. Claro que sí. Oiga, y para cerrar con temas en México, doctora, si me